tardes, amigos de la Red de Amigos de la Naturaleza. Hoy compartimos un breve espacio con Luis Ignacio Gómez. Él es de España y actualmente vive en Alemania y ha desarrollado mucha actividad en temas de comunicación, temas ambientales. Luis Ignacio, muchas gracias por el espacio, por la contribución. Entendemos que uno de los temas que le apasionan muchísimo es el tema de cambio climático o de calentamiento global, ¿verdad? Que es un tema importante actualmente en el mundo. Pues mucha de la política ambiental se basa sobre este supuesto fenómeno. ¿Qué opinión le merece a usted, digamos, desde el punto de vista científico, el tema del calentamiento global? Bueno, antes de nada, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta charla conocida contigo, José. El calentamiento global existe, es algo que es indiscutible desde todo el punto de vista. Desde tiempos muy remotos, desde que el planeta Tierra es planeta Tierra, el planeta está sujeto a periodos, a diversos procesos de calentamiento, de enfriamiento atmosférico, y hay una gran serie de factores que influyen en este tipo de ciclos, no solamente los gases de efecto invernadero, pero también los rayos solares, la propia actividad geológica del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, al cambio climático, efectivamente hemos asistido en las últimas décadas del siglo XX a un proceso de calentamiento. Y bueno, pues estos son hechos incontestables. Sobre las consecuencias políticas, si se deben o no adoptar respecto a este fenómeno, y bueno, la discusión es otro tema. No se trata de discutir si calentamiento global sí o no, que ya te digo, sí. Se trata de discutir si nosotros podemos de alguna manera con nuestra acción, con la acción humana, contribuir a ese calentamiento global, en qué medida, y si a lo mejor resulta que, bueno, pues nos damos cuenta de que aunque estuviéramos contribuyendo con nuestra actividad humana a un ligero aumento de la temperatura global del planeta, en qué medida esto realmente tiene consecuencias negativas o tiene consecuencias positivas. Lo que sí está muy claro es que, bueno, pues los grandes desarrollos de la civilización humana siempre se han producido en procesos o en periodos en los que la temperatura era ligeramente superior a la temperatura media de este océano en el que vivimos. Es decir, la agricultura aparece hace 12.000 años porque en aquel momento, en un periodo de bonanza climática, debido a un ligero aumento de la temperatura y después a un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono que favorecieron la regeneración de la biomasa. Salimos de la Edad Media debido a que hay un óptimo climático medieval. El Imperio Romano, las civilizaciones mediterráneas se fundamentan casi todas en periodos de bonanza climática. Sin embargo, en aquellos momentos, en aquellos periodos de la historia de la humanidad en los que el clima era menos favorable, aparecen momentos de retroceso cultural, de retroceso social, de retroceso agrícola, y bueno, esto es innegable. Entonces, es una cuestión tremendamente controversa o controvertida, a la que desde la ciencia todavía no hemos sido capaces de dar una respuesta definitiva. Seguimos discutiendo cuál es el grado de sensitividad climática del dióxido de carbono. Claro. Pero también hay, digamos, algún elemento de ciencia que se tergiversa. ¿Cómo ve, digamos, la ciencia que se propaga a través del IPCC y de Naciones Unidas y que luego va a los gobiernos y entonces, como usted bien dice, no es tanto cuestionar si lo hay o no, sino qué reacciones adoptamos como seres humanos? Yo a lo mejor no hablaría de tergiversación, porque me cuesta creer que hay científicos que mientan para defender una idea. Puede ser, pero prefiero pensar que no es así. Lo que sí hay definitivamente es una instrumentalización política de determinadas corrientes dentro del movimiento científico o de los científicos que se encargan de estudiar el clima. Curiosamente, hay un gran número de científicos, geólogos, especialistas del clima, especialistas atmosféricos, físicos, que no comparten la mayor parte de las tesis que se expresan en los informes del IPCC. Sin embargo, estos científicos no tienen voz en la ONU y en función de sus ideas o en función de sus trabajos experimentales no se realiza ningún tipo de acción política. Entonces, yo creo que más que un problema de la ciencia en sí misma, creo que se trata de un problema político de instrumentalización de determinados
de determinados conocimientos a los que hemos llegado, independientemente de que después ninguno de los conocimientos, ya sean en un sentido o en otro, son conocimientos ad eternum. Es decir, la ciencia no se consensúa, no se llega a la verdad en ciencia por votación, como en los parlamentos, sino que a la ciencia, al conocimiento, se llega a través de la experimentación. Claro. Bueno, y lo cierto es que actualmente hay millones de empleos que dependen digamos, de la política ambiental, y la política ambiental mucho se sustenta sobre la tesis del calentamiento global provocado por el hombre. Al final, toda esta política ambiental conduce a imponer ciertas restricciones en la emisión de dióxido de carbono. Y específicamente en el caso europeo, digamos que es muy marcado, Alemania y España han desarrollado todo este esquema de incentivos a las energías renovables. ¿Qué opinión le merece toda esta política ambiental? ¿Se justifica o no? ¿Y qué efectos negativos o positivos tiene? Yo creo que el efecto más negativo de estas políticas es el no efecto. Es decir, no tienen efecto ni sobre el clima, y no tienen efecto tampoco sobre la capacidad de una sociedad de generar puestos de trabajo, y no tienen efecto tampoco, desgraciadamente, sobre la capacidad que tenemos los humanos de innovar y crear cosas nuevas que nos permitan mejor adaptarnos a las circunstancias cambiantes del planeta. En el caso concreto de Alemania o de España son casos muy particulares, pero muy definitorios de esto que acabo de decir. Es decir, el clima en Alemania prácticamente no ha cambiado en los últimos 100 años, en España tampoco. No importa qué tipo de medidas se hayan adoptado. La subvención indiscriminada, cosa que ya ha terminado, a la industria de las energías alternativas, tampoco ha generado el boom de puestos de trabajo que se había prometido, antes al contrario, ni en España ni en Alemania. Y el fomento de la innovación tampoco se ha producido porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, las empresas alemanas están comprando tecnología china porque es muchísimo más barata que desarrollar tecnologías propias. Entonces, yo creo que este tipo de medidas políticas han fallado rotundamente, por lo menos en Europa. ¿Sí? Pues bueno, agradecemos mucho, Luis Ignacio, su aporte, su contribución para la red de amigos de la naturaleza. Es muy, muy útil pues conocer las ideas, digamos, desde otra perspectiva a la cual estamos acostumbrados. Le agradecemos muchísimo, bienvenido, y pues siempre será bien recibido acá en Guatemala. Y a ustedes, amigos, muchas gracias nuevamente. Gracias a vosotros.